En esta entrega vamos a seguir profundizando en Windows Forms. Vamos a ver cómo crear listbox, cómo crear listas en un componente visual. Y de paso veremos un par de pinceladas más para hacer nuestros programas un poco más versátiles, un poco más atractivos. Veremos cómo cambiar colores, cómo cambiar fuentes o tipos de letra y cómo anclar elementos a los bordes del formulario. Quito el aviso que me dice que estoy con un zoom más grande del 100% y vamos a añadir listbox. Un listbox será una caja de texto que va a contener listas formadas por varias líneas. El componente aparece aquí, ahí está el listbox. Podemos hacer un zoom para que se vea un poco mejor. No vamos a ver todos los componentes uno por uno, veremos en principio los más útiles y este es uno de ellos. Entonces selecciono que quiero un listbox, ya sabes, o hago un clic y luego otro clic, o bien pincho y arrastro. Y arrastro un listbox aquí en medio. Voy a hacerle el tamaño tan grande como yo quiera. Voy a ajustar el tamaño de la ventana porque ahora haremos que se redimensionen los dos a la vez. Más cosas que podemos hacer. Lo más importante de un listbox son el contenido, los ítems, los elementos que lo forman. Si miramos su lista de propiedades, veremos que aparece un tal ítems, que es una colección. Yo en esa colección podría directamente empezar a rellenar datos desde aquí. Tengo un editor en el que yo puedo ir diciendo línea 1, línea 2, línea 3. Y esos serían los datos que aparecerían en mi listbox. Aún así es mucho más habitual rellenarlo desde código. Para rellenarlo desde código podremos usar el método .add de esa colección para añadir las líneas de uno en uno o el método .addRange para añadir un bloque de líneas. Vamos a usar ambos. Vamos a añadir primero un botón para que responda a las peticiones que yo le haga. Voy a hacer que el botón sea tan grande como el listbox. Voy a dejarlo de botón 1 por ahora, ya sabes que no es lo correcto. Y voy a hacer que al hacer clic en ese botón 1, lo que ocurre es que en mi listbox, al que tampoco he cambiado el nombre, lo he conservado como listbox 1, que es el nombre que me propone el entorno, quiero que a sus ítems les añada un tal línea 4. Vamos a comprobar que funciona lo primero. Ahí está. Si pulso el botón me añade línea 4 tantas veces como yo pulse. Si quisiera usar addRange, lo que haría es tomar datos desde otra colección, desde un array de strings, desde una lista, desde lo que fuera. Por ejemplo, podríamos hacer que rellenara con el contenido de un fichero. Yo podría decir en mi listbox, de hecho podemos repetir la línea anterior porque se va a aparecer a ella. Quiero que le añadas, pero en este caso en vez de añadir solo uno va a ser un rango de datos. Y ese dato va a ser en mi clase file. Repito, en mi clase file tenía un read all lines. Me dirán, no sé lo que es eso, pero ya sabes, con el botón derecho, con control punto, con alt intro, según la versión en la que estés, le digo, proponme acciones rápidas. Y entre ese estará incluirme ese using system.io que hace falta para las acciones de ficheros. Pues bien, quiero leer todas las líneas de un fichero que he preparado que se llama 1.txt. Los datos, al igual que en los programas de consola, en principio tendrán que estar dentro de la carpeta bin-debug. La carpeta bin es la de ejecutables. Como estamos creando ejecutables sin preocuparnos de si es versión definitiva o no, todo lo que estamos haciendo va a una subcarpeta llamada debug. Entonces, en esa carpeta bin-debug yo he dejado un fichero llamado 1.txt. Con lo cual, si ahora vuelvo a lanzar, verás que al pulsar botón 1 me aparece primero línea 4, y luego ejercicios básicos propuestos, curso lo básico, tal, una serie de detalles que yo he tomado desde fichero. Vamos a ver cómo leer líneas, cómo saber por lo menos qué dato está seleccionado, y vamos a cambiar un poco la apariencia. En primer lugar, para cambiar la apariencia lo que haremos es irnos a la vista de diseño, elegirlo, y tenemos por aquí varias cosas que va siendo hora de que conozcamos. Posiblemente la más fácil es el tipo de letra, font. Verás que aparece font y un más delante, nuevamente voy a hacer zoom.
Me dice que estoy con Microsoft Sans Serif 7, 8 cosas que no se llegan a leer enteras, a no ser que yo agrande, pero en cualquier caso si le doy al más, me aparecerá desplegado que será mucho más intuitivo. Mi tipo de letra es Microsoft Sans Serif y yo podría elegir alguna otra. Pero eso cuidado porque conviene que sea una que el usuario tenga en su sistema, con lo cual es ideal que sea una fuente propia de Windows en este caso. Luego puedo elegir el tamaño, por ejemplo, en vez de tamaño 7,8 voy a decir que sea de tamaño 10. En principio 10 puntos de tamaño. Y si seguimos bajando, me permite decir si quiero que esté en negrita o no, si quiero que esté en cursiva o no, si quiero que esté tachado por el centro o no, si quiero que esté subrayado o no. En principio voy a hacer tamaño 10, no pulgadas sino puntos, así es más razonable, pero ni negrita, ni cursiva, ni subrayado. Segunda mejora que vamos a hacer, ver cómo van los colores. Para los colores tenemos un forecolor para el color de primer plano y un backcolor para el color de segundo plano. Vamos a echar un vistazo rápido porque es interesante ver cómo funcionan. Me voy al backcolor, por ejemplo, y ahora de desplegar me aparece, esto voy a subir un poco para que se vea entero, tengo la posibilidad de poner colores personalizados, cualquier color, por ejemplo, quiero que el fondo sea amarillo. La posibilidad de usar nombres web. Por ejemplo, quiero que mi color sea un color silver. O bien, lo más habitual y más recomendable es colores del sistema. Por ejemplo, quiero que tenga el color de los menús, de forma que si el usuario desde su panel de control cambiara el color, mi programa sería consistente con todos los demás. Hay quien prefiere que sí, hay quien prefiere que su programa sea distinto. Por lo general tenemos que intentar no ser demasiado intrusivos. Con lo cual no está de más usar colores que sean los propios del sistema. Si el usuario dice que quiere un fondo oscuro en todo el sistema, que nuestro programa también tenga un fondo oscuro. Y eso lo permitiría el usar colores de los que forman parte del sistema. Voy a dejar menú simplemente como prueba, o menú bar, que será la barra de menú que en principio suele ser un color claro. Y haríamos lo mismo para el forecolor. En el forecolor me propone el color del texto de las ventanas, pero yo podría elegir cualquier otro color. Esta vez vamos a hacerlo con un color personalizado. Vamos a hacer que mi texto sea, por ejemplo, un azul muy oscuro. Si yo ahora salgo del zoom y vuelvo a lanzar el programa, veremos que mi letra va a ser más grande, el fondo va a ser el del menú, que es posible que sea un blanco tal cual, y el texto va a ser azul oscuro. Ya se intuye aquí, pero aún así cuando lo lancemos lo veremos mejor. Ahí está. Esa es la apariencia, como siempre, podemos hacer un zoom para verlo mejor, pero se ve que las líneas ahora son azules. Obviamente, si yo pulso el botón de añadir cosas, lo que se añada va a seguir esa estética, va a ser azul también. En principio, el comportamiento por defecto de un listbox es que todas las líneas tengan la misma apariencia. Vamos a ver dos detalles más. Uno es el cómo leer los datos y el otro es el cómo hacer que se ancle. Vamos a empezar por comentar qué es eso de que se ancle. Vuelvo a lanzar el programa para que se vea la idea. Esta es mi aplicación por ahora y si yo hago la ventana más grande desde la esquina, mi listbox no le sigue. Pero es algo muy fácil de solucionar. Es tan sencillo como usar lo que llamaremos anclas. Verás que en la lista de propiedades aparece, si lo tienes alfabéticamente aparecerá muy arriba, algo llamado anchor. Un anchor es un ancla, es a dónde tiene que estar anclado ese componente. En principio nos propone top y left, estar anclado a la parte superior y la parte izquierda, pero yo lo puedo cambiar. Aparecen 4 marquitas con las cuales puedo decir quiero que se ancle también abajo y quiero que se ancle también a la derecha. Vamos a comprobar qué ocurre ahora. Ya hice top, bottom, left, right, salgo del zoom y si vuelvo a lanzar el programa, cuando yo ahora la haga más grande, el listbox, pero no el botón, se va a ir moviendo. ¿De acuerdo? El efecto hacia el lado es bueno, hacia abajo es desconcertante porque como el botón no se mueve, el listbox llega a invadir el espacio del botón. Vamos a solucionarlo. Vamos al botón y hacemos lo propio. Decimos el botón quiero que esté anclado a y yo decido. Voy a mi apartado de anchors, vuelvo a hacer zoom y de esos anchors, por ejemplo, para mí es más razonable que en este caso esté anclado abajo y no arriba. Y decidimos si o bien se mantendrá siempre a la izquierda o bien se mantendrá a ambos lados, con lo cual será más ancho, o en este caso para variar yo voy a hacer que se mantenga hacia la derecha.
Vamos a comprobar en qué va a afectar eso. Vuelvo a lanzar el programa. Y ahora si yo hago la ventana más grande, veremos que el botón se va moviendo hacia la derecha y hacia abajo y el listbox se va haciendo más grande según sea necesario. Esa es la idea de las anclas. Puedo hacer que siga a todos los lados, como está haciendo mi listbox, o que permanezca unido a solo dos lados, como estamos haciendo en el botón. Como último detalle, vamos a ver cómo leer el contenido de un listbox. Lo más habitual es que nos interese saber qué ha seleccionado el usuario. Para eso vamos a añadir un segundo botón. Pongo otro botón. Lo pongo por aquí, le doy un tamaño parecido al de antes. ¿Qué es lo que haría? Pues decir, quiero, por ejemplo, una ventana de mensaje, un message box, y en ese message box lo que quiero que me muestres es, y en mi listbox 1, hay, entre otras cosas, un selected index, que es el número de elemento que se ha seleccionado. Normalmente vamos a hacer zoom para que se lea mejor en el vídeo. Y un selected item, que es el valor del elemento que se ha seleccionado. Yo podría saber si ha seleccionado la línea 3 o el valor de ese elemento que hay en la línea 3. En nuestro caso voy a usar el selected item, voy a usar la línea que está seleccionada. Quito el zoom, pero veremos que aún así me marca un error. Porque la idea es que un listbox, en programas más avanzados, no en el nuestro, puede contener cosas que no sean solo texto. En mi caso yo sé que solo tiene texto, con lo cual puedo decirle esto, tómalo como un string, hago un forzado de tipos, porque yo sé que en mi caso se va a comportar bien porque son solo textos. Vamos a comprobarlo. Lo traigo hacia acá, pulso el botón de que me rellene cosas, y si selecciono un texto y le doy al botón 2, que por cierto como no lo he ajustado al margen derecho está descolocado ahora, pero no me preocupa, me aparece ese texto que había en la línea que he seleccionado. La idea está en que he accedido directamente a una de las líneas de ese listbox y la he mostrado en pantalla. Esa será la forma habitual de acceder. Como curiosidad, vamos a cerrar el zoom y a cerrar esta ventana. Como curiosidad, se puede hacer que un listbox permita selección múltiple. Vamos a verlo. Lo que haría es seleccionar el listbox y hay por aquí en la S un Selection Mode. Nuevamente vamos a hacer zoom para que se lea eso un poco mejor. Tenemos varios modos de selección. El valor por defecto es one, o sea, solo puedo seleccionar una cosa cada vez. Hay un multi-simple que me permitiría seleccionar varios elementos, pero el recomendado es el multi-extended. El multi-extended permite seleccionar múltiples, pero de muchas formas distintas. Por ejemplo, con mayúsculas clic para marcar todo un bloque, con control clic para marcar varios, con mayúsculas y las flechas. Lo ideal es usar o el one o el multi-extended, cualquiera de los dos. Salimos del zoom y si yo ahora lanzo, puedo pulsar el botón 1 y ahora puedo con la tecla de control marcar varias líneas distintas de mi listbox. ¿Qué ocurriría entonces para acceder a los datos? Pues en vez de usar Selected Item, usaría la propiedad Selected Items. En este caso no la voy a usar tal cual porque es una colección, es algo que podría recorrer. En vez de convertirlo forzando a un string, lo que haría es recorrerlo con un for each. Pero me interesa que veas que es poco más complicado el crear una lista con selección múltiple que el crear una lista por defecto con selección única. ¿Vale? Simplemente con decir que el modo de selección sea múltiple, podemos marcar varias. Quizás un poco menos frecuente, pero aún así no es difícil de manejar. Como ejercicio propuesto, vamos a volver a nuestra calculadora. Vamos a tener las dos casillas para los dos números, los 4 botones de sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero en este caso lo que me interesa es que aparezca también un histórico. Que cada vez que haces una operación, en un listbox en la parte inferior, por ejemplo, vaya apareciendo esa operación. 5 más 3 igual a 8, 5 menos 3 igual a 2. Cada operación que tú pidas, que se vaya añadiendo como texto a un listbox inferior. En principio bastaría con que esa operación formes una cadena de texto a partir de ella y la añadas con .add a los ítems de ese listbox. Aprovecha de paso para jugar con las anclas y con las apariencias.